Buenas, espero que se encuentren de verdad muy bien. El día de hoy, en este instante, nosotros vamos a proseguir con el contenido de nuestra asignatura. Siempre recordándoles que tengan presente las estructuras básicas, que son los pilares de la programación estructurada. Secuencia, selección, iteración. La secuencia, el flujo de datos que sigue el pseudocódigo, el algoritmo que ustedes están proponiendo. La selección, la bifurcación, me permite cambiar el flujo para hacer otra secuencia de instrucciones. La iteración, que me permite ciclos, ya sean deterministas o indeterminados. Y por último, la segmentación, que me permite eficientar código, me permite ahorrar líneas de código y me permite reutilizar código. También recordándoles de que es necesario que mantengan presente la estructura básica de un programa construido con un paradigma de programación estructurada. La importación de las librerías, declaración de las variables, entrada, proceso y salida, y siempre haciendo uso de las estructuras. Como comencé diciendo este video, vamos a hablar de punteros, que creo que sería lo último que nos faltaría tratar para dedicarnos ahora exclusivamente al desarrollo completo e íntegro de resolución de problemas, dudas y algunas situaciones que serían curioso ver qué acontece. También me interesa ver mucho los avances de los grupos, pero bueno, a lo que nos compete. ¿Por qué punteros? Vean, los punteros tienen muchos usos en programación. Al igual que la segmentación, permite crear código eficiente y rápido. También proporciona una asignación de memoria dinámica, y esto es en lo que yo me quiero centrar en esta ocasión. Permiten hacer expresiones compactas y concisas, protegen los datos pasados como parámetros a una función. Vamos a ver por qué se da esta protección. No lo vamos a ver directamente, pero sí vamos a poder estimar cómo es que se da esa protección. Y luego proporciona la capacidad de pasar estructuras mediante un puntero sin ocasionar un exceso de código conocido como overhead. El overhead simple y sencillamente es cualquier combinación de exceso de tiempo de cálculo o indirecto, ya sea por el uso de memoria, ancho de banda u otros recursos que se requieren para una determinada tarea. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un programa en el cual queramos leer una lista, pero no conozcamos el tamaño de la lista, entonces nosotros determinamos tamaños muy grandes y tenemos que andar cargando con esa variable, aunque quizás no necesitemos, pero ni la tercera parte de lo que hemos reservado. Por eso es que les digo que me quiero centrar en la parte de asignación de memoria dinámica. Y es que vean, cuando uno declara una variable, inmediatamente el compilar se reserva memoria principal. Recordémonos que el término de memoria principal hace alusión a la memoria RAM. Sí, si usted ya llevó sistemas operativos, conoce la relación directa entre memoria RAM, memoria virtual, entre procesos y demás. Lo que nos interesa aquí es que se hace una reserva de memoria para estas variables que nosotros declaramos. Esto limita a las variables a un espacio estático de memoria que no puede crecer. Aunque uno en sistemas operativos ya sepa que deja espacio de crecimiento, pero si yo declaro un tipo de variable, solo puedo utilizar la cantidad de memoria reservada durante la declaración de ese tipo. Por ejemplo, si yo estoy utilizando una variable entera que llamo pumita, yo sé que esta variable entera tiene sus limitaciones, de menos 32.768 a 32.767 si es signet, y este número es el doble si es un signet. Bien, vean esto. Int me permite almacenar 16 bits. Int reserva de memoria 16 bits. Si yo necesito mayor cantidad que esto, la manera más sencilla de resolverlo es haber declarado con anterioridad esto como un entera largo, cosa que en tiempo de ejecución ya no podemos hacer. Si en tiempo de ejecución llegamos al límite, pues aquí habría un desbordamiento y tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque solo puedo utilizar la cantidad de memoria que ha sido reservada para esta variable. Tenemos un ejemplo. Este es un programa sencillo. Leo dos números enteros, muestro la suma entre ellos y vean, cuando yo lo corro, inmediatamente me voy a ver mis servicios y mis procesos y yo miro que se está corriendo en ventana command, estoy utilizando la entrada y salida estándar, y veo que hay una cantidad de memoria reservada para él.
Si yo utilizo variables dobles y encima utilizo un arreglo, yo puedo ver el cambio sustancial en la memoria reservada. Obviamente, en un pequeño programa como este, que solo leo dos números y los sumo, no voy a necesitar la gran cantidad de memoria. Pero cuando estoy con sistemas empresariales, cuando estoy manejando grandes bases de datos, cuando estoy haciendo videojuegos, pues ya eso cambia. Eso es otra historia completamente diferente. Existe un mecanismo para manipular la memoria de manera dinámica, es decir, poder crear variables que virtualmente no tengan un límite. Esto se hace, para poder hacer esto, yo tengo que tener completo control sobre la gestión de la memoria dinámica. Cuándo crear estas variables, cuándo usarlas e incluso cuándo eliminarlas. Y esto lo logro a través de los punteros, que es nuestro tema de estudio en esta ocasión. Un puntero es un tipo simple que permite a un determinado programa acceder a posiciones concretas de memoria y más específicamente a determinadas zonas de la memoria dinámica. Es un tipo simple, un puntero es un tipo. Puedo declarar variables de este tipo, que me permite acceder a posiciones concretas de memoria, apunto a direcciones de memoria, apunto a determinadas zonas de memoria. Eso es lo que me va a permitir, en vez de reservar, hago una creación dinámica. Voy agarrando la memoria a medida la voy necesitando. Un tipo puntero se define utilizando la palabra reservada typedef seguida del tipo de variable dinámica apuntada. Un asterisco para indicar que es un puntero, y eso lo hemos visto en otras clases, a una variable de dicho tipo y el identificador que denomina al tipo. Veamos. Yo tengo un tipo puntero que lo voy a definir con una palabra reservada, el tipo de variable a la que voy a apuntar, un asterisco y un nombre, un identificador, una denominación nominal para esta variable. Aquí tenemos un ejemplo. Como ven, la palabra reservada, typedef, el tipo con un asterisco porque estoy apuntando a un tipo entero y lo que estoy creando es esta, puntero a enteros, estoy diciendo que va a ser un puntero a enteros que tiene este nombre que va a referenciar o va a apuntar a una variable de tipo entero y se lo estoy indicando al programa desde este punto. Yo puedo crear una estructura, en este caso creo la estructura persona, que está compuesta por nombre, teléfono y edad, y puedo declarar un puntero a esa persona. ¿Por qué? Porque persona se convierte en un tipo de dato. Y esto nosotros lo estudiamos cuando estuvimos viendo arreglos unidimensionales. Entonces vean, typedef, apuntador a persona, y la variable se llama p persona. La memoria dinámica la debe gestionar el propio programador. Ojo, cuando yo creo otro tipo de variable, ya el sistema sabe cómo tratarlas. Las reserva, accede a las posiciones, tiene su límite. Pero cuando yo estoy utilizando memoria dinámica, yo tengo que cuidarme de cuidar la memoria. Necesito crear los espacios de solicitud de memoria y eso lo logro con el operador new, seguido del tipo de variable dinámica. El operador new realiza dos acciones. Primero, aloja o reserva espacio en memoria para albergar la variable y luego llamo al constructor especificado. El contenido de la variable dinámica se crea gracias a este constructor. Los constructores son temas que se estudian a fondo en programación orientada a objetos. De momento, para no confundirle, considere que el constructor es quien inicializa la variable. ¿Ok? Vamos a tener un ejemplo ahora de una variable ptr a la que le vamos a asignar una dirección de memoria apuntando a un espacio dinámico gracias al operador new. Veamos este ejemplo. Vamos a crear un apuntador a persona y ya definimos este struct. Si usted se acuerda, teníamos el struct persona que tenía nombre, teléfono, edad y dijimos que íbamos a utilizar un apuntador. Pues bien, yo ya tengo el apuntador, que el apuntador es p persona. Ahora tengo que crear una variable del tipo persona. Sí, anteriormente yo le dije que este era el nombre de la variable, me equivoqué, las disculpas del caso. Este es el nombre del apuntador y este es el nombre de la variable dinámica del tipo persona. Ojo, estoy diciendo que es del tipo persona.
porque puntero a persona apunta a ese tipo. O sea, este PTR es la variable dinámica que apunta a una persona. Por eso es que cuando yo la voy a empezar a usar, la tengo que crear y la creo utilizando new. PTR es nueva persona. Inmediatamente PTR apunta a un espacio de memoria, ¿ok? Donde voy a tener la estructura persona con sus campos nombre, teléfono y edad. Es muy común referirnos a cada una de las partes que componen a un struct con el nombre de campos. Más adelante nosotros lo vamos a estudiar a fondo. Entonces, vean, repasando, yo tenía un struct llamado persona que estaba compuesto de nombre, teléfono y edad. ¿Ok? Luego creé un puntero para personas y ahora creo una variable dinámica y la inicializo llamando a un constructor para que ponga los valores iniciales de persona. Pero no solo me basta poder crearla. Después de manipular adecuadamente esta variable, yo tengo que liberar el espacio de memoria que ha sido utilizado. Los lenguajes de programación y los sistemas operativos en sí tienen recolectores de basura. Recolectores de basura son segmentos de código que se encargan, o son funciones que las llama el mismo programa en ejecución, el mismo sistema operativo, que se encarga de quitar de memoria todo aquello que ya no se utilice. Si una variable ya no tiene por qué existir, la elimina. Bien, en este caso, como nosotros nos hacemos responsables de la asignación de memoria, nosotros tenemos que cuidarnos de incluir las directivas para borrar esa memoria. Si nosotros creamos una variable dinámica con el operador new, con el operador delete, nosotros la borramos. Entonces, vean, aquí tengo la función principal. Ya dije que iba a crear una variable dinámica que apuntara a persona y la empiezo a manipular. Ya comienzo a salvar valores en ella. Digo que el nombre es Pepe, que el teléfono es 111. No me acuerdo, creo que esto era edad. ¿Sí? Que la edad es 5. Y cuando yo ya no la necesito, la libero y quito este espacio de memoria. Bien, ¿cómo accedo yo a los campos de una variable dinámica? Para asignar a los campos de una variable dinámica, utilizo el operador unario asterisco, precediendo al nombre de la variable del tipo puntero a la que estoy apuntando. Por ejemplo, si PTR es una variable del tipo puntero que apunta a una variable dinámica de tipo persona, entonces PTR es la variable dinámica apuntada. Así, no nos compliquemos la vida. Esto es un ámbito local. Yo tengo que PTR es una persona. Entonces, para poder acceder a lo que yo estoy apuntando, desreferencio PTR y puedo acceder ahora a las posiciones o a los valores de los campos. Cuando ya no lo necesito, lo elimino. Nunca olvide eliminar. Eso es una muy buena práctica de programación. Nótese que el uso de los paréntesis es obligatorio. ¿Por qué? Porque el punto tiene mayor precedencia que el asterisco. Si yo no tuviera estos paréntesis acá, primero intentaría acceder a PTR en lugar de a la posición de memoria donde PTR está apuntando. Entonces estoy obligado a poner asteriscos para evitar ese fallo. ¿Hay otra manera más sencilla de hacerlo? Sí, existe otro operador de desreferenciación para poder trabajar con punteros y es el guión mayor que. Entonces, en vez de tener entre paréntesis asterisco PTR para poder usar el punto, simple y sencillamente pongo la variable dinámica y luego desreferenciando a qué es lo que yo quiero obtener del lugar al que estoy apuntando. De momento solo hemos visto el concepto de qué es un puntero, de que sea algo engorroso, cómo se declara. Acuérdense, se declara con typedef, el tipo al que voy a apuntar, poniendo el nombre que va a tener la variable dinámica, el tipo de variable dinámica. Luego tengo que crear esa variable dinámica y la inicializo con el operador new que me permite hacer la respectiva reserva de memoria. Bien, digamos. Digamos que yo tengo este ejemplo. Yo tengo un programa en el que quiero llevar una agenda.
entonces yo tengo contactos. Si yo no sé cuántos contactos voy a tener, y esto era lo que mencionaba al inicio, yo puedo crear un arreglo de contactos del tipo persona. Hacer esto tiene sus ventajas, pero tiene más desventajas. La intención es que nosotros veamos la utilidad y el poder de utilizar apuntadores. Aquí lo que tengo siempre son personas. Este es un arreglo de 1000 posiciones, es un vector, y este simple y sencillamente es una variable dinámica del tipo persona. He construido este pequeño programa que hacemos uso de la función sizeOf, que lo que me hace es que me regresa el tamaño en bytes de una variable para poder ejemplificarlo de manera gráfica. Creo una estructura persona, un teléfono de a lo más 5 dígitos, y acuérdense las limitantes de la variable tipo entera, un nombre de 50 posiciones, es un arreglo de caracteres, y bien, aquí ya digo que voy a tener un apuntador del tipo persona, y aquí ya creo mi variable dinámica. Esta parte de acá no se suele hacer, y más adelante vamos a ver por qué. Se permite, y en algunos casos muy específicos que usted sepa lo que está haciendo, pues podría hacer uso de un arreglo de apuntadores. Pero la verdad es que en el alcance o en los problemas que nosotros vamos a resolver no lo vamos a necesitar. Fíjense, tengo una variable contacto del tipo persona. Tengo una variable dinámica PTR del tipo persona, que va a referenciar a una persona. Tengo un arreglo de 1000 personas y tengo un arreglo de 1000 variables dinámicas. Cuando yo ejecuto, fíjense en esto. La variable contacto, esta variable de acá, contacto, reserva 56 bytes de memoria. Obviamente, si yo hago un arreglo de 1000 personas, necesito 56.000 bytes. El apuntador, la variable dinámica, solo me reserva 8 bytes. Aún no está apuntando a nada, entonces no reservo más de lo que necesito. Incluso si quiero hacer un arreglo de apuntadores, ustedes pueden ver la diferencia de 56.000 a 8.000. Y eso es notorio. Imagínense que usted tiene que hacer un sistema que trabaje, por ejemplo, con el Registro Nacional de las Personas. En Honduras, raro, no creo que sobrepasemos los 11 millones de habitantes. Las cifras no están muy actualizadas. Para el 2019 se manejaban 9 millones de habitantes. Yo digo que hemos de andar arriba de los 10 millones. ¿Se imagina que usted haga un sistema en el cual necesite sacar los listados de estas personas? Si usted de entrada crea un arreglo de 10 millones de posiciones, ¿cuánta memoria va a reservar? ¿Cuánta memoria RAM necesita para esto? Caso muy distinto que usted cree un apuntador que tenga esas 10 millones de posiciones, pero no las está usando mientras no las requiera. Entonces eso ya es una ventaja que, como usted sabe, nos va a ahorrar mucho en tiempo de ejecución. El puntero siempre ocupa menos memoria que la variable a la que está apuntando. Algo muy interesante y una propiedad muy particular de los punteros es que un puntero puede apuntar a null. Esto significa que puede no estar referenciado a un espacio de memoria, pero sí existir. Y más importante todavía, el hecho de que el puntero no solo puede apuntar a null, sino que el puntero puede apuntar a otro puntero. Y aquí es donde comienza lo bonito, lo interesante y donde tiene que tratar de poner mucha atención. Porque llegamos al concepto de listas enlazadas. Una de las principales aplicaciones de la memoria dinámica es el uso de estructuras enlazadas, de tal forma que un campo o atributo de la variable dinámica es a su vez un tipo puntero, por lo que puede apuntar a otra variable dinámica, que también tenga un campo o atributo de tipo puntero, el cual puede apuntar a otra variable dinámica, y así sucesivamente, tantas veces como sea necesario, hasta llegar a una variable que apunte a null. Y apuntando a null, obtendré el final de la lista enlazada. Vamos, veamos. Regresemos a esto. Este es un struct, ¿ok? Esto ya lo habíamos visto. Esto es una estructura que se llama persona.
y yo les dije, estos nos vamos a referir a ellos como campos. Este tiene el campo nombre y este tiene el campo teléfono. Cuando yo tengo una lista enlazada, lo que estoy diciendo es esto. Yo voy a tener una lista enlazada que apunte a una estructura de datos que contenga dentro de sus campos, dentro de este espacio de acá, dentro de sus campos, otro apuntador a variable dinámica, ya sea a la misma o a otra. Lo que me interesa es que pueda apuntar a otro lado para que ella pueda seguir apuntando a otra o apuntar a null para determinar que hemos llegado al final. Esto ya lo mencionamos bastante y es las consideraciones sobre el uso de memoria. Recordemos, yo aquí estoy reservando 1000 posiciones. Este puntero de acá está apuntando a null. No estoy haciendo absolutamente nada. Si yo vengo y creo una persona, en este caso Pepe, yo le puedo decir a esta variable que apunte a Pepe, vamos a llamar a esta variable dinámica Pepe, y le digo a Pepe que apunte a null. Luego yo necesito agregar otra persona, entonces le digo a Pepe que deje de apuntar a null, que apunte a la nueva persona y que esta persona apunte a null. Si yo quiero agregar otra persona, Juan deja de apuntar a null y Juan apunta a la nueva persona. Y esta nueva persona apunta entonces a null. Y así va creciendo. De manera que esto ya no es estático, sino que esto se convierte en un arreglo dinámico, donde yo voy agregando posiciones o espacios a medida yo las voy necesitando. Si usted se acuerda de arreglos, un arreglo es una estructura, pero es estática cuando reserva memoria. Y lo que teníamos es algo así, similar, y esto va de 0, 1, 2, hasta 999. Y nosotros, para poder navegar en este arreglo, lo teníamos que recorrer. Íbamos de uno en uno, generalmente utilizábamos un ciclo determinista o íbamos directamente a la posición de memoria. Pero si yo solo usaba 100, digamos que yo solo tenía 100 contactos, aún así me quedaban 900 espacios de memoria ya reservados. Con los apuntadores eso no pasa. A medida yo voy creando mis nodos, de entrada les digo que eso se llama nodo, yo voy entonces haciendo que crezca la memoria de forma dinámica. La memoria crece a medida crece la lista enlazada. Y cada uno de los registros, insisto, cada uno de los registros se conoce como nodo. Lo dejo un momento para que piense, para que analice. He pasado de reservar espacios de memoria de manera estática para comenzar a crear arreglos, vectores, de manera dinámica. Yo no necesito decir cuántas personas van a ver. No me importa, porque mientras haya memoria, virtualmente, mientras haya memoria, eso es ilimitado. ¿Ok? Bien. ¿Dónde puedo utilizar las listas enlazadas? Fíjense que las listas enlazadas las puedo utilizar para optimizar estructuras de datos como pilas, colas, árboles o grafos. Vamos a ver cada uno de ellos a continuación. Una pila es una estructura de datos donde el primero en entrar es el último en salir. Cada nuevo nodo que se agrega va exactamente sobre el anterior, de manera que para poder vaciar una pila, yo tengo que sacar primero los últimos. ¿Se han encontrado ustedes con pilas en su vida cotidiana? ¿No pueden visualizar un ejemplo? Les mostraré uno. Aquí tenemos esto. Esto es una pila de panqueques. ¿Ok? Vean, un panqueque, otro panqueque, otro panqueque. Pudieron haber sido tortillas de harina, tortillas de maíz. Y vea, la primera que yo saco, o sea, yo estoy cocinando, entonces yo voy a crear una pila. Voy a crear una estructura del tipo pila. Yo estoy cocinando y la primera que yo saco queda abajo. Esta fue la primera. Luego yo preparo una segunda y esa va colocada encima de la primera. Yo hago una tercera y va colocada encima de las anteriores. De manera que si yo quiero sacar la primera, tengo que quitar todas las de encima.
Eso es una pila. El primero que entra a la pila es el último elemento en salir. Veamos, tengo un origen que comenzó apuntando a null, luego yo meto un elemento, quiero ingresar otro y hago esto, que el elemento nuevo sea apuntado por el que ya estaba y este es el nuevo, el que está apuntando a null. De manera que cuando yo quiero vaciarlo, si yo quiero llegar acá, tengo que quitar todos los que tiene después. Una cola pasa completamente lo opuesto. Una cola es una estructura de datos donde el primero que entra es el primero que sale. Cada nuevo nodo se agrega debajo del anterior y al vaciarse salen tal y como ingresaron. Este es el ejemplo clásico de una cola. No creo que todos nosotros hemos hecho cola en algún momento. Nuestros archivos hacen cola, tráfico de datos, etc. Y cuando hay tiempos de pandemias y contagio, se requiere distanciamiento físico y responsabilidad social. Entonces hay que guardar pilas en orden y hay que guardar colas en orden. Entonces acá tenemos de manera gráfica, visto con nodos, una cola. Y vean, empecé apuntando con este, ingresé uno nuevo y este nuevo apunta a null. Si yo quiero meter un nodo nuevo, ese nodo nuevo tiene que apuntar al que ya estaba. Yo quiero meter un tercero, ese tercero no puede estar al inicio, sino que va hasta atrás. De manera que cuando yo los quiero sacar, el primero que entró es el primero en salir. Me gustaría que viéramos un ejemplo como tal y aprovecho para mostrarles un sitio web que se llama OpenLibra. OpenLibra es una iniciativa donde muchas personas del ámbito académico construyen obras y las ponen a disposición de las personas con copyleft. Entonces usted puede hacerse de estos recursos de aprendizaje de manera gratuita. Siempre tiene la opción de poder donar, si usted le quiere donar a los autores de la obra. Y lo menciono porque el ejemplo lo obtuve de este libro. Fundamentos de programación con el lenguaje de programación C++, edición del 2017, de don Vicente Benjumea y de Manuel Roldán. Solo que le hice algunos cambios para poder mostrárselos que desde mi punto de vista lo vuelven un poco más didáctico. Si a usted le interesa, descargue el libro, vaya a OpenLibra, búsquelo, váyase al capítulo de punteros y vea el código original como estaba. También puede ver ejercicios y puede ver otros ejemplos. Entonces, comienzo. UStream, porque UStream me permite utilizar CIN, COUT, setLocal, el system pausa, el system clear. ¿Ok? Eso usted ya lo sabe. Ahora utilizo el CST de dev precisamente para que mis punteros puedan apuntar a null. Using namespace std, hago un nombre de espacio, uso un nombre de espacio std para utilizar la ventana command, entrada y salida estándar. Y miren, así como las funciones y los procedimientos, nosotros colocábamos un prototipo, yo coloco un prototipo para un struct. Es la declaración adelantada del tipo nodo, ¿ok? Estoy creando un nodo. Yo en un nodo, acuérdense, el nodo tiene campos, estoy creando un nodo. Pero ¿por qué lo creo de manera adelantada? ¿Por qué no hago la definición? Porque voy a aprovechar para definir entonces un puntero a este tipo nodo. Vean, typedef, pnodo, que es un apuntador al tipo nodo, y nodo es una estructura, y necesitaba definirla porque antes de poder utilizar pnodo, necesito que exista pnodo. ¿Ven? Aquí le estoy diciendo al compilador que voy a crear una estructura que se llama nodo y le estoy diciendo que voy a crear un apuntador de ese tipo para luego poder colocar ese apuntador acá. Y vean, ese apuntador es un campo de la variable. Este registro, este nodo, tiene un campo del tipo puntero a una variable dinámica del mismo tipo. ¿Bien? Escribir nodo para vaciar esta estructura de datos, buscar un dato, recorrer la lista enlazada para poder buscar un dato, leer de manera inversa, es una función de leer inverso. Recuerden pilas y colas, ustedes me van a decir si esto es una pila o esto es una cola, y bueno, pues tengo que destruir los nodos, acuérdense, tengo que ser responsable y así como los creo, los elimino cuando ya no los necesite. Entonces veamos, setLocal para utilizar caracteres en castellano, y miren, creo una lista del tipo pnodo. Lista, ¿okay? Lista es una variable dinámica del tipo pnodo. Creo un nombre.
Y luego lista le asigno leer inversa, ¿ok? Leer inversa, yo recibía un apuntador, ¿ven? Recibo un apuntador, es una función, es lo que estoy diciendo. Lista va a recibirme lo que yo esté utilizando aquí. Escribir es un procedimiento, entonces escribir solo tiene que recibir esa lista de acá. La intención es leer muchos elementos, mostrarlos y luego recorrer para buscar un nombre. Cuando ya termino y veo si hay o no hay coincidencia, pues me salgo y destruyo la lista. Me interesa la función leer. Vean, ingreso a leer, inmediatamente creo una lista y hago que esa lista apunte a null. Es lo que estoy haciendo acá. Creo una lista y hago que esa lista apunte a null. Siento que hubiera dejado más cerca esos dibujos. Bueno, creo una variable local que se llama dato y creo un orden. Esto lo hago para mostrar la posición o la posición del elemento, más que todo para uso didáctico, y hago un cambio de línea porque no me gusta que las cosas queden pegadas cuando están en la ventana comando. Orden lo aumento en 1 porque esto es un contador, me permite contar cuántos elementos. Ingrese un nombre o fin para dejar de leer y leo ese dato. Entonces vean, creo un nodo, ¿se acuerdan? Creo una variable dinámica que se va a llamar nodo, desreferencio ese nodo para poder meter el dato que lo acabo de leer y vean, siguiente apunta a lista. Lista, que es del mismo tipo pnodo, apunta a null, ¿ok? Y nodo es igual a orden, bueno, nodo es igual a orden, que me diga la posición, creo que le hubiera puesto mejor posición acá. Luego, ¿qué es lo que yo hago? Hago que lista apunte a este nodo de acá. De nuevo, lista está apuntando a null. Ahora agarro un nodo y lo que hago es que ese nodo apunte a null y que esta lista apunte a este nodo. Y va a seguir haciendo esto una y otra vez hasta que la persona diga que quiere dejar de guardar nombres. Esto lo único que hace es que guarda nombres. Entonces, de nuevo. Yo creo una lista y mi lista apunta a null. ¿Ok? Mi lista está apuntando a null. Cuando yo entro aquí, creo un nodo. Y le digo al nodo, apunte a lo que está apuntando lista. Entonces nodo viene y dice, ok, yo voy a apuntar a null. Y dentro de mí van a guardar ese nombre, que en el ejemplo era Pepe. Era Pepe y digamos que este era el elemento 11avo. ¿Qué es lo que hago después? Le digo a la lista que estaba apuntando a null que por favor deje de apuntar a null y que esta lista simple y sencillamente venga y me apunte a mi nodo. Entonces, la lista que en un inicio apuntaba a null, ahora está apuntando a un nodo y este nodo apunta a null. ¿Ok? Si yo quiero agregar otra vez, si yo no me quiero salir, yo regreso al sitio otra vez, aumento mi contador y tengo un nuevo dato. Digamos que el primero era Johanna, entonces el segundo va a ser Josué. Leo Josué, entonces miren lo que hago. Creo un nuevo nodo. A este nodo le asigno ese valor, Josué, le asigno el contador, que en este caso sería el segundo nodo, y vean qué es lo que pasa. Hago que el campo que apunta, ¿ok? Hago que el campo que apunta, este de aquí, lo lamento, me cuesta un poquito agarrar el mouse, aquí, lo que estoy haciendo es que hago que el puntero apunte a lista, ¿ok? Le estoy diciendo, señor, usted que lo acabo de crear, apúnteme a lo que está apuntando lista. Entonces, este segundo está apuntando al que ya existía. Luego hago que la lista deje de apuntar a lo que sea que estaba apuntando, ¿ok? Le digo, ya no me apuntes ahí. Ahora necesito que tú apuntes al nuevo nodo que acabo de crear. Entonces, tenía lista que apuntaba a null. Luego, tengo lista que apunta a un nodo, que es el primero, que apunta a null.
Luego tengo lista que apunta al segundo, que apunta al primero, que apunta a null. Luego tengo lista que apunta al tercero, que apunta al segundo, que apunta al primero, que apunta a null. Y eso es lo que yo estoy haciendo acá. Estoy creando nodos y estoy haciendo que la lista crezca de manera dinámica, controlando a quién apunta cada cual. Esto de aquí. Esto de aquí es lo que yo estoy haciendo. ¿Ven? Para escribirlos es muy sencillo. Recibo la lista como parámetro, recibo esta lista de acá. Entonces vean, creo un PTR, acuérdense, creo un puntero y ese puntero va a apuntarme a esta lista de acá. Mientras ese puntero no esté apuntando a null, digo el nodo y el dato que tenía dentro. Y vean, PTR va a ser igual al siguiente nodo. Me empiezo a desplazar. Recibo la lista, vean, PTR es igual a lista. Entonces, PTR es aquella lista que yo tenía aquí, que ustedes ya tienen que decirme si en realidad es una lista o es una cola. Yo tenía esto acá, disculpen, tenía esto acá y esto va a null. Aquí tenía 1, que era Johanna, aquí tenía 2, que era Josué. Yo recibo esta lista. Entonces vengo y digo, ok, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que tengo que decir? Nodo 2, Josué. ¿Bien? Y PTR es siguiente. Me pongo para acá. Ahora este es PTR. Yo digo, PTR es diferente de null. Bueno, pues fíjense que PTR no es null. Entonces, digo, nodo 1, Johanna. Y luego PTR es siguiente. Pero, oh sorpresa, el siguiente es null. Y ahí se queda. Yo ingresé Johanna e ingresé Josué. ¿Y cómo fue la salida? Eso es lo que le queda a usted. Para decirme si estoy hablando de una pila o estoy hablando de una cola. Más allá de ese pequeño acertijo que le estoy planteando, que no es en sí un acertijo, lo que me interesa es que usted entienda qué fue lo que hicimos acá. Estoy creando una lista de nodos que va creciendo de manera dinámica. ¿Qué es lo que hago? Creo un nodo y lo meto a la lista, ya sea al inicio o al final. Eso usted lo decide. Eso en cuanto a pilas y colas. ¿Qué pasa con los árboles? Vea, un árbol es una estructura piramidal donde a partir de un nodo padre comienzan a derivarse hijos que pueden o no tener sus propios hijos. Existen varios tipos. Tenemos eneario, con múltiples ramas, binarios, que tienen dos ramas, y entre los binarios tenemos los árboles binarios como tal y los árboles binarios ABL. Vean, estos son ramas. Este nodo, en vez de apuntar solo a uno, como en el caso de las listas y las colas, vean que tengo tres ramas. Significa que cada uno de estos nodos tiene tres campos que son punteros. Uno apunta a la izquierda, uno al centro, uno a la derecha. Cada uno de ellos, pues también puede apuntar o a 3, o a 2, o a 1. La verdad es que si este es del mismo tipo, este debería apuntar a null, y este debería apuntar a null y apuntar a null, y las tres ramas están apuntando a null. Lo mismo esto de acá. Lo que pasa es que cuando está apuntando a null, pues para evitar tanto garabatero no se suele hacer, pero se sobreentiende que todos tienen la misma cantidad de ramas que tiene el padre. Un árbol binario solo tiene dos, izquierda y derecha, y puede ser binario normal o binario ABL. Los grafos son estructuras de datos no lineales. Tienen una naturaleza generalmente dinámica. Podrían dividirse en dos grandes bloques, los grafos dirigidos y los grafos no dirigidos. Este es un ejemplo de un grafo. El ejemplo con el que yo pude asociar muy bien los grafos era con las escalas de los aviones. En qué país hace escala y de ahí para dónde puede irse. Y eso puede ser dirigido o puede estar todos apuntando a todos. Algo que interesante cuando hablo de todos apuntando a todos es que yo puedo tener una lista doblemente enlazada, donde el primero en un inicio apunta a null hacia atrás y hacia adelante. Luego, cuando yo ingreso un nuevo elemento, ese hacia adelante apunta a null, pero hacia atrás al anterior que apunta a null. Lo que me permite recorrer esta estructura
en este sentido o en este sentido. ¿Puedo jugar con eso? Pues sí, puedo tener una lista múltiplemente enlazada, donde esté apuntando a diversos lados. Con esto consigo hacer cosas interesantes como este juego. Vean, cada una de las posiciones apunta a celdas adyacentes. Yo puedo crear esto con una estructura compleja de datos llamada punteros o simplemente lo puedo crear con un arreglo bidimensional, una matriz. Vemos, esta es la fila 4, columna 0, fila 4, columna 1, fila 4, columna 2. ¿Se acuerdan de eso? Eso ya dependerá de la implementación, de la pericia del programador, de las necesidades, de las limitaciones de memoria. Puedo utilizar listas enlazadas, listas doblemente enlazadas, árboles o grafos. Puedo utilizar matrices, vectores. También puedo utilizar arreglos multidimensionales para poder simular algunas situaciones. Esto queda hasta acá. Lo siguiente que deberíamos de tratar son los fundamentos de programación orientada a objetos. Ya saben que cualquier interrogante, cualquier inquietud, estoy a su completo y entero servicio. Muchas gracias.